Imagina a 50.0 personas vitoreando mientras un hombre es destrozado por leones. No en una película, sino en la antigua Roma. Y si te dijera que los partidos del Coliseo eran aún más retorcidos de lo que crees, al amanecer, el Coliseo cobra vida. Sus imponentes arcos captan los primeros rayos de sol, mientras la arena aún huele a la sangre derramada ayer. Bajo las gradas, los vendedores se apresuran, ofreciendo aceitunas y vino diluido a una arena vacía, a punto de estallar tras las puertas de hierro. Las bestias aguardan en leones demacrados con costillas como cuchillas, elefantes furiosos barritando encadenados, panteras atacando sus jaulas. Desde las profundidades resuena el sonido metálico de las espadas afiladas, no para exhibirlas, sino para matarlas. Entonces llegó el trueno, en una oleada de romanos, inundó el lugar, ansiando el espectáculo más mortífero del imperio. No se trataba de un simple deporte, era a una barbarie orquestada, un escenario donde la muerte se convirtió en arte y control. A los emperadores inundaron la arena para simular guerras navales. Mataron de hambre a los animales para aumentar el frenesí y convirtieron a los prisioneros en mitos fatales. Kodevi, un juramento de lealtad, grabado con sangre a hoy. Nos sumergimos en ese abismo, los actos más salvajes e imperdonables que conmocionaron incluso a Roma. Desde sangrientos juegos funerarios hasta ejecuciones como teatro retorcido, expondremos cómo un imperio convirtió la agonía en ovación antes de que se abran las puertas. Suscríbete para unirte a nuestras inmersiones en las profundidades más oscuras de la historia. Reserva tu lugar. Empieza el espectáculo. El primer combate de gladiadores en Roma no comenzó con fanfarrias doradas ni emperadores vestidos de púrpura real. Empezó en un funeral en el 264 a.C. Los hijos de Décimo Junio Bruto Escaeva decidieron honrar a su padre con sangre en lugar de estatuas ni oraciones. Armaron a 3 parejas de esclavos y los enviaron a luchar a muerte en el Foro Boario. Un mercado de ganado impregnado de hedor a estiércol y humo esto no era entretenimiento. Era deba munus, una obligación con los muertos. Tenía raíces mucho más allá de Roma en Campania. Los guerreros eran asesinados en las tumbas para apaciguar a los espíritus inquietos. Con el tiempo, la matanza se convirtió en combate. Los muertos ya no exigían víctimas al azar, sino duelos entre hombres elegidos, en los samnita. Antaño enemigos acérrimos de Roma celebraban este tipo de contiendas con frecuencia, y las élites romanas adoptaron la costumbre con entusiasmo. Enterrar a un hombre con tesoros demostraba riqueza, enterrarlo con un espectáculo sangriento demostraba poder, pero los funerales fueron solo el comienzo. Para el siglo III a.C., los líderes romanos comprendieron que estas luchas podían hacer más que honrar a los antepasados. Podían estabilizar la política. Los festivales religiosos, antaño ofrendas solemnes a Júpiter, comenzaron a presentar gladiadores. El Senado lo presentó como un acto de piedad, pero la multitud sabía la verdad en violencia patrocinada por el Estado, diseñada para mantener la lealtad del pueblo. Incluso la armadura contaba historia. Los primeros guerreros lucían la silueta de los enemigos conquistados, el samnita con su pesado escudo, el tracio con su hoja curva, el galo con su espada ancha. Verlos sangrar era ver las victorias de Roma repetidas, tajo tras tajo. La muerte se convirtió en propaganda, y a medida que la sangre se derramaba, los eventos se multiplicaban. En las tribunas temporales de madera dieron paso a anfiteatros permanentes, templos de la violencia donde se reunían miles de personas. Los juegos ya no pertenecían a las familias en duelo, pertenecían al Estado. Cada gota de sangre susurraba el mismo mensaje. En Roma comandaba hombres, ejércitos, incluso la muerte misma. Nadie podría haber imaginado entonces hasta dónde llegaría. Lo que comenzó como un sacrificio ritual se transformó en teatro, y el deber se convirtió en obsesión. Roma había descubierto una nueva arma, el poder no solo sobre los vivos, sino también sobre el significado de la muerte. Y una vez desatado, nunca cerró esa puerta. El rugido de la multitud no se limitaba a los hombres. A veces resonaba por bestias traídas de los confines del mundo conocido, leones del norte de África, leopardos del Cáucaso, cocodrilos del Nilo, incluso jirafas arrastradas por desiertos. No se exhibían como maravillas de la naturaleza, sino que se condenaban como presas en un carnaval de matanza. Los romanos llamaban a estos espectáculos venationis, cacerías. No se trataba de supervivencia, sino de dominación, una prueba de que el imperio podía atrapar animales salvajes
y destruirlos por placer. Julio César marcó la pauta en el año 46 a.C., al desfilar con una jirafa, la primera vista en Europa. La llamaron cameleopardo, mitad camello, mitad leopardo, porque Roma carecía de nombre para tal criatura, no importaba. El animal no era admirado, lo arrojaban a la arena para descuartizarlo. El mensaje era inequívoco: ansí Roma podía capturar a las bestias más extrañas vivas, podía conquistarlo todo. A la matanza no hizo más que aumentar. Cuando se inauguró el Coliseo, en el año 80 después de Cristo, se dice que el emperador Tito supervisó la muerte de más de 9.000 animales en un solo festival. Los arqueólogos han encontrado huesos con marcas de inanición deliberada, evidencia de que leones y osos eran debilitados previamente para asegurar una matanza rápida y sangrienta, incluso los elefantes. Antaño, el terror de las legiones romanas, bajo el mando de Aníbal, eran conducidos a la arena y masacrados para aplausos. Tras bambalinas, la logística formaba parte del espectáculo. Había que atrapar criaturas exóticas, transportarlas a través de desiertos y mantenerlas con vida el tiempo justo para su perdición. Los caravanas arrastraban jaulas por desiertos. Las flotas las transportaban por el Nilo. Los cuidadores arriesgaban sus vidas solo para entregar trofeos vivos a Roma. Ver una pantera en libertad ya era bastante peligroso. Ver una explotar desde una jaula frente a 50.0 espectadores que gritaban, eso era poder hecho visible. Cada criatura era un recuerdo viviente de la conquista, prueba de que el alcance del imperio no tenía límites. Algunos emperadores hicieron de estas cacerías su escenario privado. Cómodo, el artista más extravagante de Roma, entró en la arena vestido de Hércules y masacró él mismo a cientos de animales. Quería parecer un dios entre las bestias, pero todos veían la verdad, en un ego frágil con un arco. Las cacerías solían estar amañadas. Los animales eran encadenados, mutilados o casi muertos de hambre, para que el emperador pudiera disfrutar de una victoria garantizada. El pueblo lo vitoreaban, no porque lo admiraran, sino porque cuando el emperador caza, el silencio podía ser fatal tras los vítores. Se desató una tragedia más silenciosa. Escritores antiguos como Plinio el Viejo advirtieron cómo especies raras desaparecían de sus tierras natales tras décadas de matanza romana. Leopardos e incluso elefantes fueron empujados a la extinción para satisfacer el apetito del imperio por el espectáculo. El Coliseo no era solo un teatro de la muerte, era una bola de demolición ecológica. Pero para Roma la extinción no importaba. Lo que importaba era la ilusión de que la naturaleza misma podía ser capturada, desnutrida y destruida por pura diversión. Cada cadáver en la arena era un ladrillo más en el muro del control imperial. Al imaginar a un gladiador, uno podría imaginar a dos guerreros de igual a igual, enfrascados en un noble combate. La realidad era mucho más retorcida. Roma prosperaba gracias al desequilibrio, a las contiendas diseñadas para la crueldad. Construían armas extrañas, imponían reglas absurdas y organizaban combates que nadie podía ganar. Algunas víctimas no eran luchadores en absoluto. Prisioneros y criminales condenados eran empujados a la arena vestidos de payasos, con espadas de madera en la mano y enviados a morir contra asesinos experimentados. La multitud abucheaba mientras los condenados se agitaban y caían. Una ejecución pública disfrazada de deporte. Incluso las armas se convirtieron en personajes. El reciario luchó con una red de pescador y un tridente, enfrentándose al secutor, cuyo casco liso y redondeado estaba diseñado para desviar la red. No era pura habilidad, era suspense, un enigma viviente en sí. La red atraparía o la espada la atravesaría. Los romanos devoraban esa tensión, incluso cuando el combate estaba tan guionado como una obra de teatro. Las cifras se volvían cada vez más obscenas. A veces, un gladiador se enfrentaba a varios enemigos. Otros días, unidades enteras se enfrentaban como ejércitos en miniatura, convirtiendo el suelo de la arena en un pantano de sangre, escudos astillados y cadáveres destrozados. Y cuando la novedad se desvaneció, llegaron más lejos. Las gladiadoras pisaron la arena en el siglo I después de Cristo. Escritores como Juvenal se burlaron de ellas, pero los registros prueban que luchaban de verdad contra enanos, contra bestias, incluso entre sí. Su presencia desdibujaba las fronteras de género.
pero reforzaba una verdad más oscura: nadie, hombre o mujer, estaba a salvo del ansia de espectáculo de Roma. Incluso los cascos eran armas de tormento. Algunos reducían la visión o amortiguaban el sonido, obligando a los luchadores a tambalearse, medio ciegos, mientras el público reía a carcajadas. Otros eran tan pesados que levantar la cabeza se convertía en una competición en sí misma. La armadura no siempre era protección, a veces era un castigo, y luego llegaron las obras de propaganda. Gladiadores vestidos de bárbaros se vieron obligados a imitar a los enemigos derrotados de Roma. Su inevitable derrota les recordó a todos que el imperio siempre prevalece. Cada desajuste, cada giro exótico, cada maniobra de género estaba cuidadosamente diseñada para mantener a la multitud impactada, obediente y con ganas de más. El Coliseo nunca se conformó con la repetición. Inventó nuevas crueldades, siempre a la caza de la siguiente emoción. Al mediodía, una vez que los duelos matutinos habían empapado la arena y la multitud comenzaba a inquietarse, la arena cambió de rumbo. El combate dio paso al teatro. Con la muerte como protagonista, a los romanos lo llamaban damnatio ad bestias, condenación a las bestias. Para los condenados, no era un juicio, era un guión que no tenían poder para rechazar. Criminales, desertores, esclavos rebeldes y prisioneros de guerra se convertían en actores involuntarios de una ejecución disfrazada de mito. El castigo de cada víctima correspondía a su crimen. Los ladrones eran destrozados por lobos, los pirómanos eran quemados vivos, los traidores eran arrojados a los leones. Cada escena era una obra moral escrita con sangre real, y la magnitud podía asombrar durante las celebraciones del emperador Trajano tras su victoria sobre Dacia. Miles de cautivos fueron masacrados durante 123 implacables días. No fue una carnicería aleatoria, fue organizada con un ritmo similar al de los actos de un drama lúgubre. Cada muerte fue planeada para mantener al público en vilo, hasta que llegara el siguiente horror. Los animales eran las estrellas de esta pesadilla. Los leones eran sometidos a un frenesí de hambre antes de ser liberados. Los osos encadenados en fosas eran provocados a una furia repentina. Incluso leopardos preciados eran soltados sobre víctimas temblorosas. La incertidumbre: ¿atacaría la bestia con rapidez o jugaría con su presa? Mantenía las tribunas pidiendo más a veces. La crueldad se presentaba disfrazada de leyenda. Los prisioneros eran obligados a interpretar a héroes condenados a Orfeo, destrozado por fieras. Prometeo, encadenado mientras los buitres volaban en círculos sobre él. Ya no eran cuentos, eran representaciones sangrientas, y la arena era su escenario en la muerte. En Roma no siempre era solo muerte, a veces era teatro, anteatro sangriento y burlón. Para los condenados no bastaba con perecer, debían representar su fin, representando los mitos romanos con sus propios cuerpos. Las ejecuciones se convertían en obras grotescas donde la carne reemplazaba a las máscaras, y el guión siempre terminaba en agonía. En la crueldad se extendía mucho más allá de las bestias salvajes. La crucifixión tomada de Oriam se escenificaba en la misma arena. Hombres y mujeres eran clavados a maderos, mientras los vendedores ambulantes ofrecían vino y los niños jugaban cerca. El fuego también se unía al espectáculo. A los prisioneros eran obligados a vestir la túnica molesta, una camisa empapada en brea, y luego les prendían fuego. Antorchas humanas se retorcían mientras el humo se elevaba hacia el cielo. Como escribió Tertuliano con amargura, eran antorchas vivientes. Estos asesinatos no eran solo entretenimiento morboso, eran propaganda, advertencias grabadas en carne viva: desafiar a Roma y morirías lentamente ante la mirada de decenas de miles. No todos lo soportarían. Séneca se quejaba de que las ejecuciones al mediodía endurecían el alma, haciendo a los hombres más crueles mientras presenciaban la ejecución. Pero su protesta se ahogó en el estruendo de una multitud que no acudía en busca de justicia, sino de la emoción del castigo. La imaginación de Roma no se limitaba a la arena y las espadas. En ocasiones, los emperadores exigían océanos dentro de la ciudad. Las simulaciones de batallas navales, las naumaquias, eran espectáculos de una escala demencial, donde el agua misma se convertía en un arma. Julio César sentó el precedente en el 46 a.C., excavando una enorme cuenca cerca del Tíber, llenándola de agua, y barcos reales, maias y cautivos, condenados, fueron empujados a bordo y se les ordenó luchar como flotas rivales. No eran actores,
Eran hombres condenados a morir por el aplauso. Flechas, catapultas y acero convirtieron la dársena en un matadero a flote. Augusto expandió la locura. En el año a.C., creó una cuenca de casi 600 por 360 metros romanos, alimentada por un acueducto a medida, el Aqua Alsietina, solo para mantenerla llena. 30 buques de guerra se enfrentaron allí, cada uno repleto de prisioneros condenados a no salir con vida. El mensaje en Roma podía dominar mares donde no lo sabía. Incluso, la naturaleza se doblegaba al capricho imperial para el año 52 después de Cristo. Claudio fue más allá y secó el lago Fusino para escenificar otra naumaquia. Cuando los cautivos lo recibieron con el escalofriante saludo Morituri te salutant, los que están a punto de morir te saluda N, la historia adquirió uno de sus versos más conmovedores, ya fuera ensayado o desesperado. Resumía la desesperanza de los hombres convertidos en utilería en el fuego. También tenía sus mitos macabros. Las víctimas que vestían la túnica empapada de brea eran representadas como héroes que enfrentaban destinos ardientes, consumido por el veneno o muscio escevola, poniendo a prueba su lealtad al acercar la mano a las llamas. La multitud reía mientras estos héroes gritaban, su valentía reducida a cenizas, sus historias convertidas en burla. Incluso la arquitectura del Coliseo alimentaba el afán de dominación de Roma bajo Tito y, posteriormente, Domiciano. Los ingenieros construyeron canales bajo la arena, permitiendo que la arena se inundara para espectáculos navales más pequeños, y luego se drenara para el combate del día siguiente. La crueldad se convirtió en un proyecto de ingeniería en agua, fuego, carne, en todo. Era utilería en el teatro de control de Roma en ahogar cautivos, convertir cuerpos en antorchas vivientes, convertir mitos en matanzas. Eso era poder. Los emperadores no se conformaban con gobernar a los hombres. Se hacían pasar por gobernantes de los propios elementos a finales del siglo I. Las ejecuciones ya no eran castigos, eran guiones rebosantes de malicia creativa que convertían leyendas culturales en instrumentos de humillación. Tomemos como ejemplo los juegos que inauguraron el Coliseo en el año 80. Después de Cristo, el poeta Marcial registró a un actor que interpretó a Orfeo, el músico que domaba bestias con su canto en el mito. Los animales se sentaban hechizados por su lira. En la arena, un oso fue liberado en plena actuación y atacó al cantante hasta la muerte. El arte se convirtió en parodia, la belleza en carnicería. Otra víctima fue obligada a interpretar a Dédalo, el inventor que escapó de Creta con alas de cera. Suspendido en un rudimentario artilugio que imitaba el vuelo, se elevó brevemente antes de precipitarse hacia las bestias que se encontraban abajo. Marcial bromeó. El hombre debió desear plumas de verdad, una broma de poeta que ocultaba el terror de un hombre. Quizás el más grotesco de todos fue el mito de Pasífae. Maldecida por desear un toro, un espectáculo representó su infame unión con una bestia mecánica, seguida de un asesinato que confundía ejecución, humillación y pornografía. Una advertencia sobre la arrogancia se convirtió en degradación pública. El mensaje era claro en Roma, poseía sus mitos, tanto como poseía a su pueblo en héroes, villanos, reyes, reinas. Nadie estaba a salvo de ser reescrito como utilería en un espectáculo de muerte. Para los espectadores, estas escenas eran espectáculos secundarios entre contiendas serias. Para los condenados, eran finales agonizantes disfrazados. Para Roma, eran propaganda encarnada, demostrando que el Estado podía incluso reescribir el significado de sus propias leyendas en el Coliseo. Las historias no se contaban con tinta ni mármol, se grababan a fuego en la piel, se grababan en los huesos y se aplaudían hasta que el silencio se tragaba la arena. La línea entre el gobierno y la obsesión pura se difuminaba hasta que el capricho de un emperador decidía quién vivía, quién moría y cómo en Calígula, famoso por sus ataques de ira, se quedó sin animales en pleno espectáculo y con indiferencia ordenó que sacaran a los espectadores de las gradas para llenar el hueco. Acudieron a presenciar el derramamiento de sangre, solo para convertirse en parte de él. Nerón, adicto a su propia imagen, trató la arena como un escenario personal. Los prisioneros eran vestidos como héroes trágicos de obras de teatro y luego ejecutados de forma que reflejaba sus destinos preestablecidos. Nerón lo llamaba arte, Roma sus, y entonces llegó Cómodo, el emperador Sohuman por excelencia, disfrazado de Hércules. Irrumpió en el Coliseo con garrote y arco, masacrando a cientos de animales previamente lisiados
para garantizarse el aplauso. Incluso desangró el tesoro público por sus actuaciones, desangrando al Estado al tiempo que provocaba vítores de una multitud aterrorizada al insatisfecho. También se enfrentó a los gladiadores, pero con todas las ventajas a su favor. Perder era imposible, aplaudir era obligatorio. Domiciano manejaba la arena como un arma de paranoia, organizando cacerías nocturnas a la luz de las antorchas para inquietar a Roma, insegura de cuando la diversión se convertiría en terror. Ni siquiera los buenos emperadores eran inmunes. Trajano, recordado como justo y capaz, celebró su victoria con 123 días de juegos. Miles de muertes se convirtieron en una celebración del poder. El espectáculo alimentaba los egos, pero tenía un precio. En Calígula y Cómodo murieron violentamente, recordados no por su arte de gobernar, sino por su teatro escrito con sangre. La arena que los elevó también expuso su locura. No todos los romanos los vitorearon en filósofos. Poetas y primeros cristianos dejaron un registro más discreto, uno que veía la podredumbre bajo el mármol. Séneca confesó que las ejecuciones al mediodía lo endurecieron, despojándolo de la empatía en lugar de purificar el alma. La violencia, advirtió, traspasaba los muros de la arena, envenenando la vida cotidiana. Cicerón, décadas antes, elogió la valentía, pero condenó la crueldad por la crueldad misma, aunque incluso él admitió que la multitud exigía juegos como prueba de generosidad. Gobernar significaba alimentar a la bestia. Para los cristianos, el anfiteatro era a la vez persecución y prueba. Quienes se negaban a renunciar a su fe eran arrojados a los leones o quemados vivos, y sus muertes se convertían en entretenimiento de masas. Tertuliano calificó los espectáculos como semillas de crueldad, criticando a un imperio que celebraba la injusticia como si fuera un deporte. Económicamente, los juegos devoraron fortunas. A finales del imperio, los gobernantes se arruinaron buscando espectáculos lo suficientemente grandiosos como para eclipsar a sus predecesores. Lo que una vez fue una ostentación de fuerza se convirtió en un acto de desesperación culturalmente. El apetito adormeció la agresividad de Roma. Los ciudadanos que antes honraban la disciplina ahora exigían pan barato y circos interminables. Juvenal se burló de este hambre con la frase pan y circo para él. El ansia de espectáculo delataba hasta qué punto Roma se había alejado de sus raíces republicanas. A medida que las fronteras se resquebrajaban y los fondos se agotaban, las arenas se desmoronaban. Para el siglo V, el Coliseo, aún colosal, permanecía vacío, su arena en silencio, sus rugidos extinguidos, pero las preguntas morales nunca se desvanecieron. ¿Podría una sociedad que educaba a su gente para disfrutar del sufrimiento realmente perdurar? El veredicto de la historia sugiere lo contrario hoy. El Coliseo se alza imponente, marcado por las cicatrices, pero orgulloso. Recorre sus túneles y quizá aún oigas ecos en hierros chocando, bestias rugiendo, 50.0 voces alzándose al unísono. Es fácil admirar la piedra, más difícil y más honesto es recordar su propósito en la crueldad ensayada hasta que se sintió normal. En las arenas de Roma no eran solo cuestión de sangre, eran cuestión de control, moldeando la forma en que los ciudadanos pensaban, reían y obedecían. Cada cacería, cada ejecución, cada mito renacido entre gritos tenía el mismo fin: hacer que el poder pareciera eterno y esa es la advertencia grabada en las ruinas. Una civilización que glorifica la violencia acaba desmoronándose bajo sus propios aplausos. Así que dinos, ¿cuál de estos espectáculos, las cacerías, las antorchas vivientes o los emperadores ebrios de sus propios espectáculos, revela mejor el alma más oscura de Roma? Comparte tu opinión abajo. Y si esta inmersión en los brutales espectáculos de Roma te cautivó, suscríbete para no perderte nuestro próximo viaje a las sombras de la historia. Hasta entonces, recuerda, en el Coliseo puede estar tranquilo ahora, pero sus ecos de crueldad aún resuenan entre las piedras.